Hola a todos, soy Raúl Viñas Abadía, debatiente de la Gran Sociedad de Debates de la Universidad Complutense y estudiante del doble grado de Filosofía y Ciencias Políticas de esta universidad. Antes de empezar, os voy a dejar un esquema en pantalla correlacionando el momento en el que hablo de cada tema durante la formación para facilitar la búsqueda en el futuro de algún ejemplo o explicación sin necesidad de revisionar todo el taller al completo. Primeramente, antes de empezar con el contenido material de la formación, me gustaría realizar tres pequeñas advertencias. La primera de ellas es que soy consciente de que tengo un sesgo por deformación profesional como estudiante de filosofía muy profundo, tanto a nivel metodológico como de contenido, entonces entiendo que hayan algunas perspectivas y algunas como approaches que no sean compartidos por todos los espectadores. La segunda es que usaré conceptos filosóficos con definiciones o aplicaciones poco exactas y que soy consciente justamente de que ciertas cosas no responden del todo exactamente ante este concepto, pero es más fácil reutilizar ciertos conceptos que generar toda una nueva, pues, un nuevo léxico para aplicarlo desde cero a debate. Y por último, hacer como un big warning al respecto de que esto no es una formación básica. Para entender qué son las métricas y cómo utilizarlos a niveles más básicos, recomiendo la formación de Ana María Díaz sobre métricas. Aquí vamos a dar por supuesto que entendemos lo que es una métrica, cómo funcionan y vamos a analizar cómo profundizar en ellas. Dicho esto, pequeñas definiciones propedéuticas para entender qué hablamos cuando hablamos de métricas y poder no tener confusiones a los distintos niveles o distintas concepciones y acepciones que hay del concepto métrica, ¿vale? Vamos a definir métrica como una herramienta o recurso analítico que nos permite identificar, cuantificar y comparar la importancia de un argumento y sus impactos al debate, es decir, a la pregunta del debate, o en el debate, es decir, durante el desarrollo del debate. En este sentido, esa es como la primera acepción, la acepción de un criterio de importancia para los argumentos, que es la que vamos a utilizar. Voy a identificar otras dos acepciones simplemente para excluirlas y entender que no estamos hablando de eso a lo largo de la formación. Estas otras dos acepciones es la acepción que entiende una métrica como criterio para adjudicar, que desde mi perspectiva son los criterios que debe cumplir un caso para ser ganador. Por ejemplo, la plausibilidad, el engage, el cumplimiento de rol, responder al núcleo del debate, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que son las métricas del metadebate. Son las métricas que utiliza el juez para adjudicar alta de gobierno por encima de alta oposición o para fundamentar su caso de por qué una cámara debe quedar por encima de otra. Son métricas del metadebate y no del debate. Es decir, las métricas que hablan sobre los criterios de adjudicación no son las métricas del debate. Son las métricas de adjudicación, de la deliberación, del feedback. Y por lo tanto no debemos mezclarlas, debemos entender que son cosas diferentes para poder hacer un análisis como coherente al respecto. La tercera acepción de métrica es aquella que entiende la métrica como un principio inspirador de un argumento o como el objetivo último del argumento. Esta definición también la vamos a dejar excluida, no vamos a entender métricas de esta forma para tener como mayor puridad de análisis y poder estar entendiendo completamente y constantemente a qué nos estamos refiriendo con cada cosa. Y finalmente, antes de empezar de lleno con el contenido de la propia formación, simplemente hacer un pequeño resumen de cuáles son los objetivos y qué es lo que podéis esperar en esta formación y cuáles no son los objetivos. Mis objetivos no son mantener como expresar una verdad absoluta, ni muchísimo menos, ni entender que las conclusiones de este taller son conclusiones necesarias de esta estructura argumental de Batilandia. Mi objetivo tampoco es generar o intentar como resolver de forma definitiva las comparativas entre métricas e intentar acotarlas y delimitarlos y decir como mira, hasta aquí podemos llegar, aquí dentro nos movemos, estas son como las esquinas del debate, sino justamente por lo contrario, expandir esa capacidad de análisis y generar más espacio para el desarrollo argumental en cuanto a la importancia, y tampoco es mi objetivo como generar o que los debatientes lleven al extremo esta estructura de análisis a la hora de debatir utilizando como estos términos o estos planteamientos, sino más bien como dar herramientas mentales para comprender y analizar de forma más detallada qué es una métrica, cómo funciona o, desde mi perspectiva, cómo podemos enfrentar ese tipo de comparativas. ¿Qué sí es mi objetivo para este taller? Mi objetivo o lo que podéis esperar de este taller es que intentaré aumentar el espacio y las posibilidades analíticas en el ámbito de las métricas y de la importancia de la argumentación,
que, como sabiamente dice Guillermo Serrano, a partir del minuto 26 en su formación llevas toda la vida debatiendo mal, un poco clickbait, que hizo para el TODI 2020, es la parte que debe constituir como el núcleo de nuestro análisis argumental, no tanto como el análisis de la plausibilidad, sino el análisis de la importancia es lo que realmente, donde realmente sucede el debate, ¿no? Entonces buscó justamente expandir nuestras posibilidades de argumentación y de análisis en cuanto a la importancia de las cosas, en cuanto a la justificación y comparación de las métricas. También es mi objetivo como entender que el concepto métrica es absolutamente incapacitante, en tanto que homogeneiza y agrupa e invisibiliza muchísimas cosas que se encuentran en su interior, que creo que diferenciándolas desde mi punto de vista podemos dotar como al circuito o a las personas que puedan ver esta formación de mejor comprensión de qué es eso de las métricas, cómo funcionan y cómo sacarles aún más provecho. Y también es mi objetivo como producir una formación que admito que puede ser muy densa y no ser compartida por todos, pero que en el fondo transmite mi forma de sistematizar cómo debatimos sobre métricas de manera muy concreta y profunda. Entiendo perfectamente que muchas personas no crean que es una buena forma de sistematizarlo, pero espero que al menos les ayude a reflexionar sobre su propia forma de sistematización y de conceptualización de qué son las métricas y cómo funcionan, y tanto desde la crítica como desde la adscripción a mi perspectiva, pues profundizar en el análisis de métricas tanto en sus casos como para el circuito en general. Así pues, la estructura del taller será bastante simple. Por una parte tendremos como la justificación de esta que será mi perspectiva sobre las métricas y las metamétricas, que ya hablaremos de ellas más adelante, en tanto que el taller es como eminentemente experimental y teórico y además que pretende ser principalmente descriptivo y no normativo. Es decir, pretendo recoger qué es lo que ya hacemos en el circuito, qué es lo que se hace de manera inconsciente, darle nombre, catalogarlo y decir como, oye, mira, daos cuenta de que estamos haciéndolo así. Si somos conscientes de ellos y lo podemos hacer de forma explícita y no tanto explícita, probablemente como podamos potenciar muchísimo más el análisis. Es decir, justificar que realmente debatimos así, que realmente las métricas son utilizadas de esta forma y realmente se fundamentan de esta forma. Y posteriormente, en una segunda parte, entender el uso y utilidad de entender esta perspectiva o entender las métricas desde esta perspectiva, principalmente porque nadie se ve un taller para saber cómo otro friki más del debate entiende el debate, sino que todo el mundo buscamos como consejos, sí, pues ideas nuevas de cómo enfrentar nuestros casos para mejorarlos, reforzarlos y ganar más debates o disfrutar más de esta experiencia. Y pues allá vamos. ¿Cuál es la composición de las métricas? Es decir, ¿qué hay dentro de las métricas? ¿Qué es lo que forma esa herramienta analítica que nos permite dar importancia a un argumento o comparar un impacto con otro? ¿Qué tienen dentro? Creo que es muy útil entender que las métricas están compuestas de dos cosas, que tienen un contenido material y un contenido moral. El contenido material sería ese lugar en el cual se encuentran las métricas, esa localización temática, dónde se da esa métrica. En última instancia, tenemos que entender que las métricas no pueden generarse en abstracto, que tú no puedes tener como el derecho al honor, como una métrica en abstracto que no se sitúa en un caso concreto, que no se sitúa en una determinada situación durante el debate, que no se sitúa en un contexto donde está transcurriendo el debate y donde esa pregunta de debate está teniendo lugar. Ese contenido material, en última instancia, es lo que nos hace entender pues, que la reparación del daño tiene pues, un contenido material en algunas mociones penal, en otras escolar, en otra familiar, en otra de relaciones amistosas. Que la libertad de expresión tiene un contenido material, es decir, una localización temática de unas situaciones en el humor, o sea, en shows de humor, en otras en discursos políticos, en otras en conversaciones amistosas, porque obviamente la libertad de expresión no se va a generar ni se va a valorar de la misma forma, no se va a dar de la misma forma en una libertad de expresión en cuanto a discursos humorísticos que en cuanto a discursos políticos que en cuanto a pues un chat de WhatsApp con amigos. Obviamente la libertad de expresión será más importante, menos, tendrá unos niveles u otros, dependiendo del contexto, de la localización temática, del contenido material de la métrica. Por eso es importante entender que las métricas tienen un contenido material. Las métricas también tienen un contenido moral, es decir, tienen un fundamento de la moral, tienen
algo dentro de ellas que es lo que te hace determinar que tanto que es algo importante como que es algo positivo o negativo. Es decir, tanto que te dice la gradualidad en la cual tenemos que tener en cuenta eso, como la polarización de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que es deseable y qué es lo que no. A eso último vamos a llamarlo como la valoración moral, es decir, entender qué es lo que es bueno y malo, y pues la gradualidad de importancia es la importancia que vamos a dotar como a la métrica. En ese sentido, el contenido moral se materializa en cosas buenas en sí mismas. Las cosas buenas en sí mismas son en última instancia cosas que todos valoramos como algo positivo e importante. Son cosas como el bienestar material, la felicidad, la autonomía, el arte, el medio ambiente, el honor, el conocimiento. Son cosas que tanto por motivos sociales como por motivos naturales, es decir, tanto desde una perspectiva positivista como una perspectiva justnaturalista, entendemos que son buenas en sí mismas. El justnaturalismo es aquello que dice que es algo bueno por naturaleza, per se, de forma intrínseca, y el positivismo es algo que es aquella doctrina que te dice que las cosas buenas son buenas porque nosotros como sociedad hemos acordado que sean buenas. En cualquiera de los dos escenarios, todos reconocemos que existen cosas que son reconocidas como buenas socialmente. Cosas que son reconocidas como buenas y malas, polarización de valoración moral, y cosas que son reconocidas a su vez por esto mismo como cosas importantes, ¿vale? En este sentido, las métricas tienen un contenido material determinado, depende de la localización temática, pero también tiene un contenido moral que depende en última instancia de la cosa buena en sí misma donde se esté fundamentando. Ejemplo de cosas buenas en sí mismas justificando una métrica podría ser, por ejemplo, métricas como el desarrollo económico o la estabilidad política, que en última instancia van a estar expresadas o van a ser argumentadas como algo importante y algo positivo en tanto que garantizan un bienestar material o un bienestar social, ¿no? Y justamente como todos entendemos que es algo bueno ese bienestar material que nos permite pues una situación material acomodada donde podamos tener acceso a los recursos necesarios para llevar a cabo nuestra vida, depende en última instancia de ese desarrollo económico y de esa estabilidad política, entonces esa métrica pasa a ser importante porque garantiza ese tipo de beneficios, ese acceso a esas cosas buenas en sí mismas. Otro ejemplo es la veracidad de las noticias. La veracidad de las noticias nos permite tener acceso al conocimiento, que es algo bueno en sí mismo, o nos permite tener acceso a una autonomía, en tanto que nos da calidad de voto, y como tenemos mayor calidad de voto porque las noticias son veraces y no hablan desde fake news y demás que controlan a la población, sino que son noticias como veraces, nos da mayor calidad de voto, lo cual nos da mayor calidad democrática, lo cual nos permite un mayor grado de representatividad, que en última instancia es como tenemos la capacidad de autodeterminarnos y de influir sobre nuestro entorno. Entonces la veracidad de las noticias está como fundamentado desde esta perspectiva. Es una métrica fundamentada desde esta perspectiva en la autonomía que tienen las personas y la libertad que tienen las personas para influir sobre su entorno y determinar cómo quieren vivir y cómo quieren pues desarrollarse como personas a través de sus instrumentos democráticos. En este sentido, las métricas están siendo justificadas por el contenido material, por las cosas buenas en sí mismas, por cosas que todos valoramos como algo positivo, que son las que garantizan la importancia y la valoración moral, esa polarización entre lo bueno y lo malo de las propias métricas. Hay dos cosas más que entender sobre las métricas. La primera de ellas es entender que las cosas buenas en sí mismas son las que generan las obligaciones y los derechos. Es decir, en tanto que valoramos como positivo el honor, ¿no? O en tanto que valoramos como positivo la identidad, la felicidad, el bienestar material o la autonomía, tenemos derecho a ello y tenemos la obligación de garantizarlo. La segunda cosa importante a entender sobre las métricas al respecto de toda esta perspectiva es la posibilidad de recursividad que tienen. Es decir, en última instancia tenemos que ser conscientes de que las métricas nacen como una voluntad de solventar un conflicto entre dos argumentos, es decir, de priorizar qué argumento es más importante o es positivo y qué argumento es negativo, ¿vale? Qué impacto es más importante y qué impacto es menos importante, o cuál es positivo y cuál es negativo. Esa métrica generará una priorización de una argumentación sobre otra. Obviamente la otra bancada, muchas veces sucede, propone otra métrica para generar otra priorización y nuevamente tenemos dos métricas chocando entre sí. Esas dos métricas chocando entre sí necesitarán de una tercera métrica superior para
delucidar como cuál de las dos métricas es más importante y por lo tanto qué métrica se deba aplicar para entender qué argumentación es más importante. En este sentido, en la otra bancada volverá a generar otra cuarta métrica por encima de eso para resolver el choque de las dos primeras métricas de la forma diferente, para conseguir que su argumentación sea mejor que la otra, y así infinitamente. Eso es lo que se llama la recursividad de las métricas, y es algo que vamos a intentar ver no cómo pararlo, pero cómo funciona y cómo utilizarlo a nuestro favor, o cómo garantizar que podamos resolver este tipo de conflictos y de recursividad de forma más eficiente. Además, decir que mi compañero Abel Recio afirma que en última instancia todas las cosas buenas en sí mismas se pueden situar como en 6 cajas, en 6 grupos que acaban siendo la eficiencia, el bienestar, la justicia, la seguridad, la libertad y la equidad. Me parece una teoría bastante interesante y que sobre todo nos puede como orientar mucho a cómo generar casos y cómo entender como los choques de métricas, esquematizándolos y cerrándolos solamente a estos 6 tipos. En cualquier caso, si queréis como profundizar más al respecto, tenéis que pedirle una formación a él y seguro que está encantado en explicaros cómo funciona y cómo realmente todas las métricas o todas las cosas buenas en sí mismas acaban resumiéndose en esas 6 dinámicas, digamos. Llegados a este punto, creo que es importante como frenar un segundo y pensar qué son los impactos siguiendo esta lógica, porque hay mucha gente que me dice que los impactos son lo mismo que las cosas buenas en sí mismas, y que los impactos son los que generan las métricas. Algo así como si los impactos dotasen de importancia a las métricas y no las métricas, y no fuesen las métricas las que dotasen de importancia a los impactos. Yo no comparto esta perspectiva y vamos a ir punto por punto entendiendo realmente qué son los impactos bajo esta lógica y por qué me parece importante entender que son las métricas las que dotan de importancia a los impactos y no al revés. Juzgando un debate hace bastante tiempo, un equipo traía como impacto que el actor de la moción, un chaval que había sido infiel, se iba a tener que mudar de ciudad. Yo no dejaba de preguntarme cuando estaba apuntando el caso por qué esto era importante y por qué era si acaso positivo o negativo. Es decir, podía causar un trastorno, pero también podía incentivar crecimiento personal o el aumento de contactos o 20.000 otras valoraciones o cosas buenas en sí mismas que se me podían ocurrir de ese impacto de cambiarse de ciudad, de tenerse que mudar. El impacto por sí mismo no lograba señalarme cuál era la métrica o no me decía cómo valorar esa situación como algo positivo o negativo, como algo importante o como algo irrelevante. Los impactos son consecuencias que para ser relevantes en el debate necesitan de plausibilidad, que de eso no nos vamos a encargar en este taller, y de importancia, de una valoración moral que me diga qué es importante y qué es positivo y qué es negativo. Esa valoración moral se le añade a la consecuencia, se les pone encima de la consecuencia y se le añade desde una métrica que es anterior al impacto. Es cierto que a veces solo con el impacto entendemos qué métrica está usando el equipo para justificar la importancia y la valoración moral de ese impacto, aunque no lo diga explícitamente, digamos. Y hay veces que explicamos la métrica después de citar el impacto para darle importancia a esta, pero no por ello la métrica depende del impacto. Hay que diferenciar muy bien aquí lo que es el orden cronológico habitual de los debates y el orden esencial de dónde viene la importancia para ser capaces realmente de hacer un análisis profundo y como coherente dentro del debate. Un impacto puede ser una consecuencia que conlleve una pérdida de un bien en sí que acabe justificando una métrica. Es decir, un impacto puede ser la pérdida de la autonomía, o la pérdida del honor, o la pérdida de la integridad física, o un daño físico, vamos, ¿no? En cualquier caso, la autonomía, o el honor, o la integridad física no es el impacto, eso es la cosa buena en sí misma. Es decir, el aumento o reducción de la autonomía, o cualquier otra cosa derivada de esta, por ejemplo, yo qué sé, la capacidad de autodeterminación, o la calidad democrática, es el impacto, si en el debate se considera que la autonomía es una cosa buena en sí misma y se habla de una métrica que tiene como contenido material esa autonomía. Por lo tanto, los impactos son consecuencias de la moción que cobran importancia por una métrica que está justificada en una cosa buena en sí misma, no al revés.
en ningún momento un impacto por sí solo que va a hablar de una consecuencia a favor o en contra de una cosa que suponga un aumento, una pérdida de algo determinado, te va a dar la importancia si este no remite a una métrica que está justificada en última instancia en una cosa buena en sí misma y con un enclave material determinado, que es el contenido material del que ya hemos hablado. Importante, antes de continuar y ver cómo podemos reforzar las métricas y cómo comparar las métricas, tenemos que entender cómo chocan las métricas y cuándo chocan las métricas. Vamos a entender por métricas que están chocando, aquellas métricas que en un contexto determinado de un debate se intentan priorizar la una por encima de la otra. Por ejemplo, en un debate sobre intervencionismo o sobre políticas públicas en países en vías de desarrollo, una bancada puede estar defendiendo una métrica de desarrollo económico y otra bancada puede estar defendiendo una métrica más de conservación de la identidad nacional. En este sentido y en ese caso concreto, las métricas estarían chocando en tanto que una bancada intenta demostrar por qué la cosa buena en sí misma de esa métrica, por ejemplo, la cosa buena en sí misma del desarrollo económico, que acabaría siendo el bienestar material, es más importante o más positivo que la cosa buena en sí misma de la métrica de esa conservación de la identidad nacional, que puede ser la identidad o que puede ser como el patrimonio cultural o que puede ser como pues otros factores que constituyan esa identidad nacional y que se verían perdidos al priorizar el bienestar material de la población. En esa situación, una bancada intenta demostrar que una cosa buena en sí misma, que una métrica, una cosa buena en sí misma que fundamenta una métrica, queda por encima de esa otra métrica con esa otra cosa buena en sí misma fundamentándolas. Ahí es cuando se produce un choque entre las métricas, ahí es cuando se intenta jerarquizar una cosa sobre la otra con el objetivo de demostrar que deberíamos priorizar una medida o priorizar otra, con el objetivo de demostrar que deberíamos priorizar una serie de impactos para evitarlos o para buscarlos sobre otros, o con el objetivo de demostrar que una serie de argumentación y un caso es más fuerte, es mejor y debe ser priorizado a la hora de adjudicar ese debate sobre otro. Creo que en este sentido es cuando entendemos cuándo están chocando las métricas, pero también hace falta explicar cómo chocan las métricas, porque las métricas no siempre chocan de igual forma. Ahora acabo de representar el primer tipo de choque de métricas, que es cuando se da entre dos métricas. Entre dos métricas, es decir, que una bancada defiende una métrica y otra bancada defienda otra y se intenta sobreponer una métrica sobre otra. Este primer tipo de choque de métricas también sucede cuando hay más de una métrica chocando a la vez. Por ejemplo, típico ejemplo de la formación, sacado de la formación de Aida González sobre cómo preparar mociones de feminismo para el BP Summer. Cuando una bancada te defiende en una moción de feminismo un feminismo de la igualdad y proteccionista y otra bancada te defiende un feminismo de la diferencia y liberal, creo que ahí hay como dos choques, dos métricas chocando contra otras dos, pero que en última instancia siempre se va a poder reducir a choques de dos métricas con dos métricas, solo que, bueno, en este caso pues sería el de igualdad contra la diferencia y el de proteccionismo contra liberal, ¿no? Que son como dos choques que se están produciendo a la vez, pero en el fondo son dos métricas chocando entre sí. Hay otra forma en las cuales las métricas chocan y es de forma gradual e interna dentro de una propia métrica. Creo que, por ejemplo, cuando en una bancada se propone proteger mucho a unos hijos y en la otra bancada se propone como dejarles enfrentarse a la realidad y dejar descubrir por sí mismos sus peligros y sobreponerse para aprender de ellos. Estamos debatiendo dentro de una misma métrica, que es la protección de nuestros hijos, pero estamos en dos grados distintos. Estamos dando una importancia superior, una importancia inferior dentro de la misma métrica y diciendo dónde deberíamos situarnos dentro de esa métrica. Obviamente, cuando hablamos de estos dos tipos de choques de métricas, tanto el gradual como el de entre dos choques, realmente nunca los vamos a encontrar, o muy pocas veces los vamos a encontrar de forma tan pura en los debates, sino que se va a producir de forma mixta, en las cuales tenemos como choques entre dos métricas, donde una es común y otra está graduada, y cómo se sobreponen y la importancia de una acaba afectando a la otra. Simplemente los dividimos como para que identifiquéis en cada situación cómo se están correlacionando esos choques, cómo se están situando dentro del debate y por lo tanto cómo podemos responder de forma más efectiva frente a ellos. Pasando ya al concepto que da nombre a esta formación, las metamétricas, debemos entender que es un concepto que busca establecer o hablar de un fenómeno que sucede cuando intentamos comparar dos métricas de forma, o una métrica de forma gradual, pero en un sentido muy concreto, ¿vale? En última instancia son categorías modales, es decir, son el modo en el cual enfocamos la interacción entre dos métricas, son varas de medir
métricas o son, aludiendo a nuestra como definición inicial, herramientas y recursos de análisis que nos permiten identificar, cuantificar y comparar la importancia de métricas en el debate y para el debate. En este sentido, y antes de seguir dando ejemplos, simplemente decir que actúan sobre el contenido moral de las métricas, dotando de una perspectiva que jerarquiza un contenido moral sobre otro, es decir, una cosa buena en sí sobre otra. Nótese, y ahora vamos a ver con los ejemplos, que las metamétricas no tienen contenido moral ni tienen contenido material. No son parte de la métrica, en tanto que se generan solamente cuando chocas dos métricas o una métrica de forma gradual, y no son como intrínsecas a la métrica, sino que son cosas que se añaden a ese choque, a esa comparativa entre métricas o entre una misma métrica de forma gradual. Dicho esto, yo llevo un tiempo como recogiendo, intentando acumular y concentrar y catalogar esas metamétricas que he ido identificando. Ahora daré algunos ejemplos para entender realmente de lo que estamos hablando, pero esta lista para nada está cerrada, para nada considero que esté terminada, simplemente como he intentado ir unificando y catalogando todas las que he ido encontrando durante mi corto trayecto de debate. En este sentido, creo que hay tres grupos principales de metamétricas, que son las consecuencialistas, las procedimentales y las formalistas. Nótese nuevamente mi sesgo de formación profesional, pero en cualquier caso la idea es que hay situaciones en las cuales priorizamos las métricas por sus consecuencias, hay situaciones en las que priorizamos las métricas por cómo se desarrollan esas métricas o la importancia de esas métricas, y hay situaciones en las que priorizamos las métricas en función de principios y deberes como que no dependen de las consecuencias ni de la forma en la que suceden. En este sentido, dentro de las consecuencialistas, digamos, podríamos encontrar la cantidad, la calidad, la duración y el inicio. Ejemplos. Cuando priorizamos una métrica de influencia o pacificación de un entorno internacional por encima del desarrollo económico de un país concreto, de un actor internacional concreto, creo que normalmente podemos hacer referencia a la cantidad de afectados y podemos explicar cómo con la pacificación del entorno internacional conseguimos más afectados de forma positiva que con el desarrollo económico de un actor internacional en concreto. En ese sentido, estoy haciendo referencia a la cantidad como factor para jerarquizar una métrica por encima de otra, pero la cantidad no tiene ningún contenido moral, no hace referencia a ningún bien en sí mismo. Tampoco tiene un contenido temático, un contenido material, en tanto que es aplicable a cualquier caso, a muchas comparaciones, sin cambiar en cuanto a dónde se está aplicando. Otro ejemplo, por ejemplo, ahora respecto a la calidad, dentro del nivel como consecuencialista de las metamétricas, podríamos decir, por ejemplo, cuando priorizamos el desarrollo económico de un país en vías de desarrollo por encima de la preservación de su identidad cultural, y podemos decir como, oye, mira, pero es que el desarrollo económico va a afectar a las personas de forma mucho más positiva que la preservación de esa identidad cultural. Por lo tanto, me importa mucho más el desarrollo económico, en tanto que mejora significativamente mucho más la vida de las personas que el patrimonio cultural de este país. Otra cosa, por ejemplo, que puede componer una metamétrica de consecuencialista es la duración, en tanto que una métrica tenga una afección más larga y más prolongada en el tiempo, como puede ser, no sé, la preservación del medio ambiente. Esa métrica me va a parecer más importante que cosas que vayan a ser menos prolongadas en el tiempo, como puede ser el aumento de la influencia regional a nivel de relaciones internacionales por parte de Turquía en el Mediterráneo Oriental. Otra cosa que nos puede servir como metamétrica para consecuencialista para priorizar una métrica sobre otra es ese típico largo y corto plazo, el cuándo empieza un evento, cuándo empieza la afección de esta métrica, ¿vale? Creo que normalmente tendemos a hacer muchos juegos al respecto, pero nuevamente nótese, o sea, no voy a explicar cómo funciona todo el corto o largo plazo, porque creo que todos lo manejamos bastante, pero el punto es, nótese que cuando hablamos de ese corto o largo plazo como métricas, que realmente por eso lo llamo metamétricas, no tienen ni un contenido moral ni un contenido material, no hacen referencia a nada en concreto en general, o sea, se pueden aplicar a muchos ámbitos diferentes y siempre van a ser válidos.
y tampoco hace referencia a ninguna cosa buena en sí misma. A las cosas buenas en sí mismas que están haciendo referencia es a las cosas buenas de las métricas que estás intentando priorizar una por encima de otra. A nivel procedimental podemos también encontrar como metamétricas de necesariedad o de alternativa y de proporcionalidad. Creo que en última instancia cuando hablamos de que algo es necesario o de que existe alguna otra alternativa para gestionarlo, estamos hablando de cómo se aplican esas métricas, y si existe una alternativa, pues entonces no es tan importante esa métrica, esa cosa buena en sí misma que estamos priorizando a través de esa métrica, que si no existe ninguna otra alternativa de cómo garantizarlo o de evitar ese daño. De igual forma, hay muchas veces en las cuales el desarrollo de una comparativa de una métrica con otra pensamos que deba ser de forma proporcional. Por ejemplo, aplicado a derecho penal, en métricas aplicadas a derecho penal es muy habitual hablar sobre la proporcionalidad entre la reparación del daño y el castigo, o la proporcionalidad entre la integración social y la protección del resto de la sociedad mediante el encarcelamiento de estas personas que han cometido delitos penales. Finalmente, creo que también hay como metamétricas formalistas, por ejemplo, cuando hablamos del deber universal, de que algo se debe aplicar siempre así, ¿no? Y entendemos que hay ciertas situaciones en las cuales en ciertos choques de métricas no debemos priorizar una métrica sobre otra, en tanto que tenemos como un deber de actuar siempre igual, como Estado, por ejemplo, si fuese el actor de la moción, debemos actuar de una forma que podamos siempre actuar igual y no generando, pues, típicos situaciones en las cuales en debate se habla de los precedentes a futuros problemas que se den en el mismo sentido. También creo que existe como un deber intencional en estas metamétricas, y cuando hablamos de cómo priorizar unos impactos sobre otros y hablamos de cuáles eran las intenciones realmente, o sea, unas métricas que justifican unos impactos, ¿vale? Entiéndase todo el rato. Porque hablamos realmente de cuáles eran las intenciones de esos impactos y cómo priorizamos, por ejemplo, la responsabilidad sobre una serie de impactos en función de ese deber intencional, de ese considerar que tenemos la obligación de querer actuar bien, aunque las consecuencias acaben como torciéndose. De igual forma, creo que hay como dos deberes más a nivel formalista que suelen utilizarse mucho como metamétricas y que ya lo hemos utilizado en esta formación, que son los deberes de mínimos y deberes de máximos, es decir, esta concepción de que debemos hacer lo mínimo necesario para cumplimentar como nuestro deber y nuestra obligación moral, o que debemos hacer tanto como esté en nuestra mano. Ejemplo de esto sobre la responsabilidad estatal para con los refugiados o para con los inmigrantes ilegales o para con cualquier otro tipo de población, en tanto que podemos argumentar que el Estado tenga como la obligación de garantizar unos mínimos pero no excederse, o que tenga la obligación de actuar de forma supererogatoria, heroica o de máximos, en tanto que tiene la obligación como de hacer tanto como esté en su mano. Ahí nuevamente podemos entrar a choques y entender qué métrica debe priorizarse sobre cuál, depende si las concebimos como que debemos hacer el mínimo posible o el mínimo necesario, o que debemos hacer tanto como esté en nuestra mano. Vamos a tender a priorizar una métrica u otra sin hacer en ningún momento referencia a un contenido moral concreto. Cuando yo hablo de debo hacer tanto como está en mi mano, no estoy hablando de nada bueno en sí mismo, no es una métrica, es algo que solamente entra en juego cuando vamos a priorizar dos métricas. Nuevamente, dos cosas que decir sobre las metamétricas, al igual que con las métricas. La primera de ellas es que también son recursivas, es decir, cuando tú tienes una metamétrica elegida por un equipo para disolver un conflicto entre métricas y también tienes otra por el otro equipo, ese choque entre metamétricas puede necesitar como trascender a un nivel todavía superior con otra tercera metamétrica que intente resolver el choque entre metamétricas, que intenta resolver el choque entre métricas, que intenta resolver el choque entre argumentos. La recursividad es constante y puede seguir subiéndose, y se puede explicar cómo debemos priorizar la cantidad por encima de la calidad debido a una ética de máximos. Otra cosa muy importante a entender es: ¿pueden ser las metamétricas métricas o pueden actuar las metamétricas como métricas? Mi respuesta ante esto es como un rotundo no, porque para empezar no tienen contenido material ni moral, y podría pensarse que esto es como autocomprobatorio, pero hay más motivos aparte de estos, de la propia definición, y es que existe una diferencia esencial entre estos dos tipos de métricas, y es aquellos que pueden hacer comparaciones sobre cosas
haciendo referencia a las cosas buenas en sí mismas y otras que pueden hacer comparaciones sobre cosas sin hacer referencia a cosas buenas en sí mismas, sino a sus características intrínsecas. Es importante entender que aunque llamemos métrica a la cantidad de afectados o a la proporcionalidad en un debate, realmente son metamétricas que están actuando sobre métricas que han sido omitidas o que han sido como expresadas de forma implícita en el debate. Cuando saquemos una argumentación en un debate de derecho penal y hablemos de que la métrica del debate es la proporcionalidad, realmente no estamos... Realmente la métrica del debate no es la proporcionalidad. Las métricas del debate serán otras dos que estarán situadas cada una en una cámara, que las estamos omitiendo, las estamos entendiendo, las estamos referenciando de forma implícita y estamos intentando vehicularlas a través de una metamétrica que es la proporcionalidad, que es la que hemos dicho de forma explícita como la métrica. Es decir, si nosotros en un debate sobre penal sacamos como métrica la proporcionalidad, debemos ser conscientes de que si sacamos como métrica la proporcionalidad es porque en última instancia somos conscientes de que en una bancada está defendiendo la reparación del daño y en otra bancada está defendiendo el castigo y por lo tanto la métrica que debe vehicular, realmente metamétrica, que debe vehicular el choque entre reparación del daño y castigo es la proporcionalidad. Entender esto es muy interesante para no solamente intentar ganar a la otra cámara a través de esa metamétrica en la cual nos hemos puesto de acuerdo, en este caso la proporcionalidad, sino también intentar, por ejemplo, ir en contra de la métrica que caracteriza a la otra bancada y, digamos, mitigando esa otra métrica, facilitar el que se declina a nuestro favor, se inclina a nuestro favor como el resultado del debate. Y llegados a este punto ya podemos pasar a todo el tema de por qué esto es útil, cómo lo vamos a utilizar, cómo nos puede facilitar justamente el desarrollo y en la profundidad de análisis en un debate y cómo vamos a aplicar esto a aumentar y a reforzar el análisis sobre métricas y a comparar métricas utilizando justamente estas metamétricas y los otros conceptos que hemos ido sacando a lo largo de la formación. Así que, en primer lugar, cómo reforzar el análisis de métricas. Para reforzar el análisis de métricas podemos hacer tres cosas y no es casualidad este número. La primera de ellas está relacionada con el contenido material, la segunda con el contenido moral y la tercera con las comparaciones entre métricas. Respecto al contenido material, muy fácil. Generar una explicación lo más específica posible del contenido material de la métrica, es decir, de la localización temática de la métrica. Si nosotros tenemos una moción que sea esta casa se opone al humor negro sobre políticos o de políticos en shows de comedia, podemos entender que si yo hago una comparativa en la cual hablo del derecho al honor en contra de la libertad de expresión, mi comparativa va a ser mucho más débil que si la cámara contraria hace una comparativa entre las métricas de libertad de expresión en shows de humor respecto a derecho de honor de políticos. Al ser más específico y más concreto a la localización temática de la moción, es más fácil que a pesar de que yo haya ganado que la libertad de expresión es menos importante que el derecho al honor, se gane el otro equipo al haber probado que puede ser que la libertad de expresión sea menos importante que el derecho al honor, pero en ese caso concreto, en la libertad de expresión en shows de humor sobre humor negro, respecto al derecho al honor de políticos, es más importante la libertad de expresión que el derecho al honor de políticos por X e Y motivos, ¿vale? Que ya veremos más adelante, pero el caso es como cuanto más se concentre y más se especifique la localización temática, más fuerte y más sólida va a ser la construcción de esa métrica. Ojo importante aquí, es muy importante entender que la especificidad de la métrica, del contenido material, tiene que ser justo hasta el nivel de la moción. No podemos ir todavía más específico que la moción. Es decir, la especificidad es como una especie de gradualidad donde en medio tienes la moción y si tú te quedas muy por encima de la especificidad de la moción, por ejemplo, cuando dije lo de que el derecho al honor es más importante que la libertad de expresión, estamos perdiendo como la oportunidad de acercarnos más a la moción, acercarnos más al caso concreto de esa comparativa de métricas que me está ofreciendo la moción y por lo tanto estoy perdiendo como ese rango de especificidad que podría sacar beneficio y que podría como configurar de forma más sólida mi métrica. Pero si voy más allá y por ejemplo hablo de que la libertad de expresión en shows de humor privados
es más importante que el derecho al honor de los políticos de dictaduras, me estoy pasando de la moción, estoy yendo a un caso más concreto que el caso que me está obligando a debatir la moción y por lo tanto lo puedo hacer, pero en última instancia voy a tener que explicar, tengo como una carga de la prueba añadida en la cual yo tengo que identificar por qué ese caso concreto es más importante que el caso general. ¿Por qué me importa más? Para no ponerme al humor negro sobre políticos en shows de comedia, ¿por qué me importa más los casos en los cuales esto sucede justamente en dictaduras que los casos en general? Creo que es posible, creo que es una estrategia posible, pero simplemente ser conscientes de cuál es el nivel, el nivel de contenido material, de localización material, si estamos más, o sea, somos menos específicos que la moción, somos igual de específicos que la moción o somos más específicos que la moción, ser conscientes de ellos nos ayuda a saber cuánto de estable es nuestra argumentación sobre la métrica, cuánto de reforzada está y cuánto de extra tenemos de cargas argumentativas. La segunda cosa que podemos hacer para reforzar el análisis sobre nuestra métrica está relacionada con las cosas buenas en sí mismas o las cosas valiosas en sí, ¿vale? Creo que cuando nosotros justificamos una métrica, cuando hacemos referencia porque una métrica es importante para el debate, simplemente hacemos referencia a una cosa buena en sí misma, si es que hacemos referencia a ella. Creo que decirlo de forma explícita no es el único paso para reforzar o para generar más análisis sobre métricas, sino también dar más de una cosa buena en sí misma que se está garantizando con esta métrica. Más de un fundamento moral para esa valoración moral de por qué esto es algo bueno o malo y para esa dotación de importancia de por qué esto es algo realmente importante para el debate o en el debate. Ejemplo aquí, debate sobre salud mental. Simplemente entender que podemos justificar la salud mental en función de una integridad psicológica, en función de una cosa buena en sí misma que puede ser como la autonomía y la capacidad de poder continuar con tu vida y ser autónomo y libre en tus decisiones y demás, en función de la felicidad o también se puede fundamentar en función de la integridad física por problemas de suicidio y demás, como siempre hay varias cosas buenas mediante las cuales fundamentar la métrica, no solamente una de ellas, no solamente una perspectiva, sino que podemos hacer referencia a varias de ellas justamente para fundamentar esa métrica inicial y por lo tanto garantizar todavía más estabilidad. Aunque una de esas patas se caigan, el resto de las patas se están manteniendo. Entonces ese es como el segundo consejo para reforzar las métricas, hacer referencia a más de una cosa buena en sí misma que justifique la importancia y la valoración moral de esa métrica. Y tercera cosa importante o beneficiosa para reforzar el análisis de métricas es realizar las comparativas, las comparaciones con otras métricas o de forma preventiva porque sean las que prevemos que puedan salir en otras cámaras o de forma como explícita contra métricas que ya hayan salido a lo largo del debate, realizando como comparativas de métricas que más adelante vamos a ver cómo se pueden esquematizar y cómo se pueden hacer de forma más eficiente en función de estas herramientas que ya hemos dado anteriormente. Asimismo, ¿cómo podemos justificar o reforzar una metamétrica? Creo que hay como dos opciones. Nótese que aquí ya no carecemos de las opciones de reforzar el contenido material y reforzar el contenido moral, sino ahora vamos a ir como a casos concretos de metamétricas, ¿vale? La primera de ellas es con caracterización y encuadre del caso concreto sobre el cual se está aplicando la metamétrica. Creo que esta es como la opción más recomendable para justificar una metamétrica y creo que es la opción como que más fortifica esa elección dentro del debate. ¿Cómo me refiero con caracterización sobre el caso concreto de las métricas que estamos intentando comparar mediante esa metamétrica? Me refiero cuando, por ejemplo, hablamos de que estamos hablando de métricas que aplica el Estado y que en tanto que es el Estado aplicando estas métricas debe hacerlo con vistas a un deber supererogatorio o de máximos porque pues tiene un contrato social mediante el cual está obligado a hacer tanto como pueda para sus ciudadanos. En ese sentido, creo que podemos justificar como si son decisiones que tiene que tomar un Estado, debe priorizar una métrica sobre otra porque una métrica como es lo máximo que puede hacer sobre otra que es como lo mínimo que debería estar obligado a hacer. Otro ejemplo al respecto, que ya lo hemos utilizado anteriormente, es por ejemplo si hablamos de el sistema judicial priorizando métricas, es decir, en mociones sobre si derecho penal, otro tipo de derecho, podemos explicar o caracterizar el sistema judicial como un sistema que nace justamente en aras de garantizar una proporcionalidad en sus decisiones. Entonces, en tanto que el sistema judicial
tiene como esencia y como voluntad ser proporcional. Debemos utilizar metamétricas de proporcionalidad para priorizar una métrica sobre otra en ese tipo de debates concretos. Creo que cuando nos enfrentamos a un debate podemos pensar de en qué estamos hablando de estas métricas y dependiendo de lo que estemos hablando de estas métricas justificar mediante caracterización, que en ese caso concreto deberíamos mediar esas métricas mediante un tipo u otro tipo de metamétricas y así como reforzar esa elección y que si yo elijo en el sistema, que para metamétricas de sistema judicial, aplicar la proporcionalidad, el otro equipo puede elegir como las supererogatorias, de éticas de máximos, de intentar como aplicar hacer lo más efectivo posible, lo más fuerte posible con esa aplicación de esas métricas y como garantizar al máximo posible esa reparación del daño, que realmente como yo he explicado que el sistema judicial se debe regir no por hacerlo a la mayor cantidad de personas, no por hacerlo al mayor largo plazo, sino realmente se debe a esa proporcionalidad, pues entonces se va a priorizar mi metamétrica por sobre la del otro equipo. Ejemplo de esto, durante el fin de semana unos debatientes hablaban de cómo el colegio se debe a la protección a corto plazo de sus estudiantes, en tanto que debe proteger pues que no sufran dentro del que puedan aprender y que puedan desarrollarse durante el proceso escolar y no tanto a un cambio social general, sino que debe ser un espacio seguro para los niños durante su etapa escolar y que esa debe ser como su máxima prioridad en tanto que es como está configurado el colegio. En ese sentido acababan priorizando el corto plazo por encima del largo plazo por una caracterización del caso concreto en el que hablaban, que era el colegio y cómo funciona el colegio y cuáles son los objetivos del colegio. Otra opción menos recomendable para priorizar el uso de una metamétrica por encima de otra metamétrica dentro de un debate es simplemente aplicando esa recursividad de la cual habíamos hablado antes y que ya habíamos hablado de sus problemas y por eso comento que es menos recomendable. Es decir, mira, debemos priorizar la cantidad de afectados por encima del grado de afección por ese deber supererogatorio de hacer tanto como esté en nuestras manos, ¿no? Y por lo tanto debemos priorizar como la cantidad de beneficiados por encima de la calidad de las personas que van a ser beneficiadas. Problema de esto, que es una metamétrica que nuevamente vuelves a trascender de nivel, vuelves a subir, vuelves a resolver de cierta manera ese choque, pero el otro equipo puede proponer otra interpretación, otra metamétrica que resuelva ese choque entre metamétricas y por lo tanto eso volverse como ad infinitum. También pequeños consejos sobre cómo comparar métricas, creo que se pueden hacer en base al contenido material, las comparaciones en base al contenido moral y en base como a metamétricas. Respecto al contenido material, creo que podemos hablar de la tingencia al debate de la métrica, ¿vale? En este sentido es lo típico de hablar de cómo las métricas que dotan de importancia a los derechos feministas son más importantes en las mociones feministas que cualquier otra métrica. La tingencia al debate es un factor que se tiene muy en cuenta para decidir qué métrica es más relevante para el debate. De igual forma, como ya hemos hablado, la especificidad de la métrica, es decir, cuánto de cerca esté del caso concreto de la moción, aumenta la capacidad de una métrica de quedar por encima de otra. Respecto al contenido moral, creo que podemos hacerlo por dos formas también al comparar métricas. La primera de ellas por absorción, en tanto que tu bien moral, tu cosa buena en sí misma que está justificando tu métrica, también garantiza su cosa buena en sí misma que está justificando su métrica. Por ejemplo, podemos hablar de cómo la autonomía garantiza el bienestar material en las relaciones internacionales, en tanto que si yo como actor internacional tengo autonomía en las decisiones y no soy influenciado por las grandes potencias internacionales, voy a poder priorizar mis intereses y por lo tanto garantizar de forma más efectiva el bienestar material de mi población. Típica aplicación en mociones de pues tratados internacionales, ¿no? De cómo los tratados internacionales, supuestamente comercio internacional, supuestamente te benefician a nivel de bienestar material, pero también puedes explicar cómo restan tu autonomía y tú con mayor autonomía puedes garantizar o puedes priorizar tus intereses de bienestar material. Por lo tanto, estás absorbiendo ese bien, esa cosa buena en sí misma del otro equipo, que es el bienestar material, mediante la autonomía, que es la cosa buena en sí misma que está justificando tu métrica. Otra forma de hacerlo mediante el contenido moral es
por referencia a acuerdos positivos, es decir, acuerdos sociales en los cuales se prioriza tu cosa buena en sí misma por encima de la cosa buena en sí misma que justifica la métrica de la otra cámara. Ejemplo de esto es, no sé, todos estamos de acuerdo en que preferimos como tener una vulneración de nuestro honor antes que una vulneración de nuestra integridad física. Todo el mundo está de acuerdo en que preferimos como ser considerados públicamente como deshonrosos antes que perder un brazo o tener problemas de salud o lo que sea. Creo que tú puedes como hacer referencia al panel diciéndoles como, oye, dense cuenta de que realmente esta cosa buena en sí misma, que es lo que fundamenta mi métrica, que es lo que en última instancia como está dando importancia y es lo que yo estoy defendiendo, es más importante y todo el mundo la considera como algo más importante, haciendo referencia a este acuerdo positivo social, que la cosa buena en sí misma que está defendiendo como ellos, que están como alimentando todo su caso y que está dotando de la valoración moral y de importancia al caso de la oposición y por lo tanto ese otro es menos importante que lo nuestro o ese otro es menos positivo que lo nuestro. Finalmente también podemos comparar métricas a través de las metamétricas que ya hemos explicado. Hay dos opciones aquí, hacerlo mediante una metamétrica que sea especialmente beneficiosa para tu métrica, es decir, que declara ganador a tu métrica por encima de la otra, lo cual es menos recomendable porque aplica esta maldita recursividad de la que tanto hemos hablado y genera que la otra cámara también quiera aplicar su propia metamétrica y acabemos escalando eternamente. Lo más interesante sería elegir una metamétrica que sea como más imparcial y que beneficie a ambas cámaras por igual y simplemente hacer como un ejercicio de demostración de que tu métrica consigue más esa metamétrica que la que lo consigue la otra cámara. Finalmente, recuerden que al principio habíamos hablado de las métricas graduales, de los choques de métricas graduales, simplemente como dos formas de priorizar un lado de la métrica por encima del otro lado de la métrica en esos choques graduales. El primero de ellos tachan mediante metamétricas, en tanto que el contenido material y moral es el mismo, no podemos compararlos mediante el contenido material o mediante el contenido moral, pero sí que podemos hacerlo mediante las metamétricas. Ejemplo que ya habíamos utilizado, la protección de los inmigrantes, la responsabilidad estatal de la protección de los inmigrantes o la flexibilización de las políticas de inmigración pueden ser ejercidas mediante, pues, si el Estado tiene esa obligación de máximo de garantizar lo mejor posible para los inmigrantes o si simplemente tiene como esa obligación de mínimos de evitar que se vulneren sus derechos o, por ejemplo, mediante otro choque de metamétricas, si hiciésemos, por ejemplo, dentro de esa misma métrica aplicásemos una metamétrica de calidad, podríamos decir que es mejor no flexibilizar tanto las fronteras porque es mejor que vengan pocos inmigrantes y poderlos integrar de buena forma, atenderlos bien y como darles unos beneficios de esa protección de calidad frente a hacerlo mediante una metamétrica de cantidad de la cual priorizamos que entren el máximo posible pero perdemos como la calidad de la integración, la calidad de esos procesos, la rapidez de todos los procesos burocráticos para darle los papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, si priorizamos la cantidad o la calidad, si priorizamos las éticas de máximos o de mínimos, si priorizamos una metamétrica u otra metamétrica, va a decantarse por un lado de la métrica inicial o por el otro de forma gradual donde nos estábamos posicionando. Y además también se pueden comparar o jerarquizar las métricas graduales de forma interna mediante la asociación de submétricas a cada uno de los polos de esa métrica inicial. Por ejemplo, si hablamos de la protección de los niños en situaciones de bullying, creo que en un extremo, por ejemplo, con la ausencia de protección, podemos hablar de educación, desarrollo personal y preparación a futuro y asociar ese extremo con esas otras métricas como de forma mutada y el otro extremo de la protección donde se protege mucho a los niños podemos asociarlo con la salud mental y estabilidad emocional, etcétera, etcétera y asociar esas otras métricas al otro polo y luego posteriormente con esa métrica, digamos, disuelta en otras métricas similares que se asocian a cada uno de esos polos, realizar las métricas, la comparación entre esas métricas que se han asociado a cada uno de los polos y por lo tanto a cada una de las bancadas. Digamos que estamos como descomponiendo la gradualidad de la métrica y generando métricas que se asocian a cada uno de los extremos de a cada uno de los polos de esa métrica inicial y por lo tanto que ya nos permiten como una comparación entre dos métricas de forma más habitual y más estandarizada, digamos.
Y finalmente dejar claro que todo esto no es creación individual, obviamente, sino que es fruto de muchísimas conversaciones, debates y dolores de cabeza con las personas que más amo del circuito. Y en ese sentido, mil millones de gracias a Abel Recio, a Lucía Quiroga, Manuel Fukuda, a Íñigo Revuelta, a Miguel Serrano y todo el resto de personas que me han ayudado a levantar toda esta fumada de la nada y ofrecer mi más sincera predisposición para solventar dudas, enfrentar críticas o recoger como propuestas a través de Facebook, Instagram, WhatsApp o cualquiera que sea la red social del momento. Muchísimas gracias por dedicar vuestro rato a escuchar toda esta locura y larga vida al debate. Wey.